Y ahora quiero que me acompañen a Santiago, la carta del apóstol Santiago, el capítulo 4 y el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pero qué es ser amigo del mundo? Vivimos en una generación que ha perdido su identidad. La gente que antes servía a Cristo se reconocía simplemente como luz y sal en medio de un mundo lleno de tinieblas. Había diferencias claras. Y no estoy hablando del radicalismo, estoy hablando de la ética moral protestante en la cual fue fundada los Estados Unidos. Pero hoy parece que la gente no sabe, no entiende y no es. Esas fueron las tres palabras que utilizó Pedro cuando negó a Jesús. No sé, no entiendo y no soy. Gente que ha perdido la razón en ser y su paz interior, pues se han hecho amigos del mundo. Pero el peligro de ser amigo del mundo es que te puedes constituir en un enemigo de Dios. Es muy bueno tener a Dios de nuestra parte, pero no quieras ser enemigo de Dios, porque no hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien, ni en esta tierra, pero tampoco en el universo. La primer persona que se levantó contra Dios, que se hizo enemigo de Dios, fue Lucifer. Quizás tú has escuchado hablar de Satanás. Sabes que es un engañador, sabes que es un calumniador, sabes que representa todo lo malo, la mentira y todo aquello que trae dolor y calamidad en el mundo y en el universo. Pero Satanás no fue siempre Satanás. Fue creado como un ángel de luz, dice en Isaías 17. Fue creado como un ser celestial, como el sello de la perfección de Dios. Se le entregaron los tamboriles el día que Dios lo creó. Era un querubín protector. Se le había dado honra, poder. Se le había dado honores más altos que a cualquiera de los otros ángeles. Porque cuando sirves a Dios, Dios ha prometido ser galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Si tú crees en Dios, si tú te acercas a Dios, si tú honras a Dios, Dios también te honrará. Y Lucifer fue honrado por Dios. Pero dice la palabra del Señor en Isaías que el corazón de Lucifer se llenó de orgullo, de vanidad, de pretensiones. Y él dijo, ¿por qué no puedo ser yo mayor que Dios? ¿Por qué no puedo yo ser honrado por Dios? ¿Por qué no puedo yo ser más grande que Dios? Te equivocas. No hay nadie que sea mayor que el Dios Todopoderoso. No lo hay en el cielo, mucho menos en la tierra. Aquellos que se levantan contra Dios, que se constituyen enemigos de Dios, Dios los destruirá. Y aunque este era el ser más poderoso jamás creado, con todo y eso fue destituido de la gracia de Dios. Dice la Biblia, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Y en Lucas 10:19 Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy poder y autoridad para echar fuera demonios y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Satanás cayó, aunque tenía poder. Fue destituido y ahora es un enemigo muerto.
y le espera una segunda muerte, la muerte eterna en el lago de fuego. Por eso el infierno fue creado, por eso el lago de fuego fue creado. No fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles, aquellos que se volvieron enemigos de Dios. No quieras ser enemigo de Dios. No hay nadie que se haya levantado contra Dios y haya salido victorioso. Todos aquellos que empuñaron su puño contra Dios fueron destruidos en la antigüedad y también en el presente. Quizás han escuchado una historia no tan lejana como la de Lucifer, pero escucharon la historia del capitán de aquel gran barco llamado el Titanic, aquel transatlántico que se erigió como el orgullo del hombre, de la ingeniería moderna. Ninguna máquina antes había sido tan sofisticada y con tanta clase como el Titanic. Cuando hicieron esta embarcación, cuando crearon esta máquina tan grande y poderosa, le pusieron Titanic, porque en la antigüedad el Titanic representaba a aquellos hombres que se levantaban y desafiaban a Dios. Pero quizás no estudiaron bien la historia, porque no hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien. Pero le pusieron Titanic diciendo: ni Dios podrá hundir este barco. Qué equivocados estaban, porque un pequeño témpano de hielo, una pequeña roca de hielo, un pequeño iceberg de hielo que estaba allí en esa agua quieta y tranquila del Atlántico, fue suficiente para que la más grande embarcación que habían construido hasta ese entonces fuera hundido y se precipitara en el mar como la más grande catástrofe que ningún otro marinero haya vivido. No hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien. Yo sé que muchos aman el recuerdo del presidente John F. Kennedy, pero fue el presidente John F. Kennedy que promovió una ley para que sacaran de las escuelas públicas y de las universidades públicas la religión. Fue el presidente John F. Kennedy que dijo: no se debe dictar más clases de religión, de cristianismo en las escuelas públicas. Y ustedes saben lo que pasó con nuestro joven presidente. Fue asesinado y su descendencia ha sido exterminada. Alguien dirá: ¿estás diciendo que fue asesinado por Dios o que Dios lo castigó? No lo sé, no lo puedo afirmar. Solo sé que no hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien. No quiera ser enemigo de Dios. Ustedes recordarán otra historia más. Hitler destruyó todo vestigio del cristianismo en Alemania y quiso destruir por completo al pueblo que había sido escogido por Dios. Culpó a la nación judía de ser la peor pesadilla de esta tierra, el cáncer de la humanidad. Así que él decidió destruir a la nación judía, porque él decía que era a través de esta nación que el mundo había conocido la moralidad, lo que hacía débiles a los hombres. Pero Hitler finalmente fue destruido, él mismo se suicidó. Y estará presente ante el gran tribunal, porque escrito está en la palabra del Señor que está destinado para los hombres que vivan una sola vez y después el juicio. Ante mí se doblará toda rodilla, ha dicho el Señor, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un día veremos a Stanley allí, arrodillado ante Jesús, el mismo Stanley que destruyó a toda la iglesia cristiana en Rusia,
El mismo Stalin que destruyó catedrales católicas, ortodoxas y persiguió todo vestigio de la idea de Dios en su país. El mismo Stalin que mató a pastores, sacándole los ojos antes y torturándonos. Él estará allí. Porque solo ha habido un hombre que ha muerto y ha resucitado para siempre. En la Biblia aparecen personajes que murieron y resucitaron como Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Pero solo hay uno que al tercer día se levantó. Él mismo declaró: pueden destruir este templo, pero en 3 días lo construiré, lo levantaré. Y cuando fueron las mujeres a ungir el cuerpo muerto de Jesús, ese primer día de la semana, no vieron a nadie allí, sino a un joven que les dijo: Él no está aquí, Él ha resucitado. Les presento en este momento la mayor historia, la mayor noticia que el mundo jamás haya conocido. Jesucristo no está en la tumba, Jesucristo está vivo y vive para siempre y por los siglos de los siglos. No quieras pelear contra Dios, no quieras ser un enemigo de Dios. Y tú dirás: ¿qué debo hacer? O mejor, ¿cómo debo comportarme para no llegar a ser un enemigo de Dios? Lo que leímos allí en Santiago dice: cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero quiero que vayan a la primera carta del apóstol Juan, y allí nos dará un listado más grande, lo que Dios dice de aquellos que se constituyen enemigos de Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿qué es amar al mundo? Verás, constantemente los seres humanos han empuñado su ira contra Dios. Constantemente el hombre ha intentado ser totalmente independiente de Dios. La idea del cristianismo nunca caló en el corazón de nadie. Dios ha provisto milagrosamente que su nombre persista y prosiga por los siglos de los siglos. Primero fueron perseguidos por los romanos. Después fueron perseguidos por los que querían sincretizar la iglesia cristiana con las religiones paganas del mundo. Después todos aquellos que quisieron protestar en lo que ellos llamaron la nueva religión mundial o católica, ellos fueron destruidos en la hoguera, como John Wycliffe, como Juan Calvino y otros más. Algunos no fueron muertos en la hoguera, escaparon, como Martín Lutero. Pero siempre hubo persecución, porque el mundo se va tras las modas. Hemos vivido modas revolucionarias. Hemos vivido modas marxistas y comunistas. Hemos vivido modas de las ideologías. Y cada día el hombre intentará alejarse de Dios por medio de las modas. Y el Señor dice: cualquiera que ame al mundo, que ame esas modas, que ame esas filosofías, se constituye enemigo de Dios. Y el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabías que cuando Jesús enfrentó la tentación, que se describe en Mateo capítulo 4, Jesús fue tentado a través de los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida? Los deseos de su carne fue cuando tuvo hambre, cuando él necesitaba alimentar su cuerpo. El deseo era natural, biológico. El deseo era legítimo, pero Satanás quería
que fuera alimentado de una manera incorrecta. El deseo era natural, pero la manera de suplir ese deseo no era lo adecuado. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, a Jesús se le ofreció poder, se le ofreció reino, se le ofreció gloria. Todo esto te daré a ti si postrado me adorares. El diablo ha ofrecido fama a cuánta gente. ¿Cuántos artistas, cuántos cantantes, cuántos actores, cuántos políticos han vendido su alma a Satanás por la fama, el poder y el placer? La vanagloria de la vida. Puedes ser gobernante, puedes tener poder, puedes vivir como quieras en los excesos. Pero si haces esto, te vuelves enemigo de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay nadie que se haya levantado contra Dios. No hay nadie que haya abandonado a Dios, a quien le haya ido bien. No conozco a ninguno. No existe alguno. Puede ser famoso o puede ser un ciudadano normal, pero no conozco la historia de alguien que le haya dado la espalda a Dios, que haya declarado palabras en contra de Dios, a quien le haya ido bien. Todos aquellos que en el tiempo contemporáneo quisieron negar la existencia de Dios, que quisieron postular filosofías ateas, hoy están en la tumba. Algunos se mataron a sí mismos, tomaron su propia vida en sus manos. Algunos otros fueron asesinados y algunos otros sus familias destruidas. En la antigüedad vemos el mismo caso. Amán se levantó contra el pueblo de Dios. Y si tú te levantas contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel o la iglesia de Cristo te están levantando contra el mismo Dios. Amán se levantó contra el pueblo de Dios y fue destruido, fue ahorcado en la propia horca que había levantado de 40 codos o 27 metros de alto. Toda su casa fue destruida. El pueblo de Amalek se levantó contra Dios y todo el pueblo fue destruido. No hay nadie que se haya levantado contra Dios. No hay nadie que se haya hecho enemigo de Dios. Ahora, algunos lo hicieron razonando totalmente. Deliberadamente lo hicieron. Declararon ser enemigos de Dios. Pero otros, sin darse cuenta, se están haciendo enemigos de Dios al amar el mundo y sus deseos. Muchos líderes cristianos están trayendo las modas del mundo a la iglesia. Y no hay diferencia ahora entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no les sirven. Hay muchos cristianos que practican el juego, que beben alcohol, iglesias donde hay un lugar donde están los fumadores. Todo esto es el amor al mundo. Iglesias mismas que se han hecho enemigos de Dios. ¿Alguien dirá, su iglesia puede ser su enemigo? Quiero decirte que sí. Ahora vayan a Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios se puede levantar contra ti como si Él fuera tu enemigo. Hay que tener en estos momentos un espíritu de contrición y reverencia. No quieras que Dios sea tu enemigo, pero Dios te ama. Y estas palabras, aunque parecen duras, han sido dadas para que Dios pueda hallar en ti arrepentimiento, humildad y reconocimiento. Cuando Dios trae su palabra, es como martillo que quebranta la peña. Es como fuego que saca la basura. Si hoy has hallado que en ti hay vestigios de amor hacia el mundo, si te has hecho amigo del mundo y quieres arrepentirte y quieres decirle: Señor, perdóname, límpiame, lávame de toda maldad, yo te invito a orar conmigo hoy y que puedas tomar en tu boca estas palabras y decirle: Señor, perdóname. Vamos a orar. Padre, en esta hora reconocemos que necesitamos tu gracia y tu perdón. Quizás, Señor, sin darnos cuenta, hemos permitido que el mundo y su amor, las cosas malas y perversas que hay en el mundo, sus modas, permeen nuestra vida y corazón. Pero hoy te pedimos perdón. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, lava nuestra alma. Ayúdanos a discernir lo que es correcto, lo que es justo, y obra de tal manera que podamos afirmarnos en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El éxito de un hombre o una mujer de Dios no depende de las circunstancias alrededor de él. Noé predicó durante más de 120 años y no ganó absolutamente a nadie, excepto a su familia. Si lo midiéramos por los números de hoy, como muchas veces se mide a los evangelistas, a los pastores de hoy en día, entonces serían fracasados. El primer libro de Reyes, el capítulo 19 y el verso 1 hasta el verso 7. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabeza. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Yo quiero que repitas conmigo esa última frase: porque largo camino te resta. Este no era el final del profeta Elías.
Este no era el epílogo de su carrera. Esta no era su última batalla. No, de hecho, hasta ahora estaba empezando a ver la gloria del Señor. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando en esta hora, lo que estás enfrentando no es el fin de tu vida. La crisis, la circunstancia, la angustia, el dolor, la prueba que estás enfrentando no es el final de tu carrera. De ese lugar de sombra, de muerte y de oscuridad, de ese lugar de desesperación saldrás y verás la gloria del Señor. Hoy vamos a hablar de la crisis emocional de Elías. Elías, un hombre icónico en la Biblia, un profeta de Dios como ningún otro. Singular, un hombre que vio la gloria de Dios en toda su magnitud, pero que también atravesó el valle de la sombra y de la muerte. Un hombre que llegó a tener mucho éxito en su vida ministerial, un hombre que disfrutó y saboreó la victoria, pero un hombre que también sintió el fracaso, sintió el dolor, vivió la angustia en su propia alma. La Biblia, la palabra de Dios, es tan eficaz hoy y es atemporal, porque siempre habla a las necesidades humanas. Lo mismo que afectó a Elías, hoy está afectando a miles de personas. La depresión. Y hoy vamos a ver cómo el gran hombre de Dios, cómo el gran ungido del Señor llegó a ese lugar de desesperación, de angustia y de dolor. Y esto nos va a dar luces para saber cómo tú estás afrontando las circunstancias y las pruebas en tu vida. Y si quizás tú te sientes identificado hoy, quizás estás enfrentando una angustia, una desesperación, una depresión en tu vida, una melancolía. Quizás hoy puedas entender que Dios no quiere que tú estés en ese lugar. Dios quiere liberarte y sanarte. Él dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso no significa que tú y yo no vayamos a enfrentar crisis, no vayamos a enfrentar pruebas, no vayamos a enfrentar circunstancias adversas. Por el contrario, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas lo librará el Señor. Elías, el gran hombre de Dios, un hombre que fue utilizado con gran poder por el Señor, un hombre que vio resucitar muertos, un hombre que vio descender fuego del cielo a sus oraciones, un hombre que tuvo la capacidad de orar y detener la lluvia de sobre los cielos, pero un hombre que también enfrentó el dolor y el fracaso en su vida, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con las mismas angustias. A diferencia de Jesús, quien no sucumbió ante la prueba, que no fracasó ante la tentación, que no se debilitó ante las circunstancias difíciles, que no pecó, Elías sí cayó en ese pozo de desesperación. Pero ese no fue el final de Elías. Hoy vamos a ver qué fue lo que llevó a Elías a entrar en esa depresión, en esa crisis emocional, porque Elías es el profeta de las crisis. Elías no solamente enfrentó la crisis emocional en su vida, sino que enfrentó la crisis espiritual, pues en aquel tiempo la nación de Israel estaba tan perdida que no sabían si el Dios verdadero era Baal o era Jehová. No tenían la capacidad de discernir la verdadera religión. Y fue en ese tiempo que apareció este hombre, este gran hombre de Dios, que podríamos llamar en nuestros días un excéntrico, un hombre que vestía con una piel de camello,
y un cinturón de cuero en su cintura. Un escarpado hijo del desierto. Pero Elías también afrontó la crisis económica de la necesidad, pues durante su tiempo no llovió. Y acuérdense en que en Israel se cultivaba la tierra, se sembraba trigo, se sembraba cebada, pero también era un pueblo ganadero. Pero aún en esa crisis de sequía se acabó todo. Así que Elías también afrontó la crisis económica. Pero Elías también afrontó la crisis familiar, pues cuando fue acogido por esa viuda y por fin tuvo un hogar, el hijo de esa viuda murió y hubo dolor y hubo angustia. Elías es el profeta de las crisis. Pero en medio de esas circunstancias siempre Dios actuó a favor de Elías. Y a pesar de que un día Elías estaba sumido en su más grande derrota y fracaso, no por eso dejó de ser llamado el profeta de Dios. No por eso dejó de ser llamado el Hijo de Dios. No por eso dejó de ser llamado el ungido de Dios. Porque no hay prueba, no hay circunstancia, no hay adversidad, no hay ninguna lucha que estés enfrentando que pueda definirte como persona. Tú no eres el resultado del fracaso, ni de la angustia, ni del dolor. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y si tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, entonces tú eres un hijo, una hija de Dios. Y así como ese hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, a pesar de que llegó a caer muy bajo, tú sigues siendo su hijo. Y el valor de ser hijo lo ha dado el Señor Jesucristo derramando su sangre por ti. Esa es tu valía, ese es tu valor. Pero este gran hombre de Dios experimentó el fracaso, experimentó el dolor, experimentó el miedo. Él experimentó el gran poder de Dios, pero no fue exento, pues era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y hoy quiero que veamos qué fue lo que llevó a Elías a estar en ese lugar de oscuridad emocional, a estar en ese hoyo, en ese lodo, en ese hueco de desesperación. Porque quizás algunos de ustedes puedan estar enfrentando una crisis emocional. Y quizás los mismos pasos que dio Elías hacia esa crisis emocional ustedes los están dando. Y el Señor quiere librarte de esas crisis emocionales. El Señor quiere librarte de ese lugar de angustia y de dolor. Como dijo el salmista David en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios tiene una respuesta para ti. Dios tiene una respuesta para ti en esta hora. Él dice en su palabra que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor que juntamente con la tentación proveerá la salida para que pueda resistir. Primera de Corintios 10:13. Así que quiero que comencemos a leer en el capítulo 19 qué fue lo que pasó con Elías. ¿Qué circunstancia lo llevó a refugiarse en esa desesperación y angustia? El verso 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab era el rey de Israel. De hecho, la historia bíblica nos enseña que Acab fue el peor de todos los reyes de Israel. Nunca antes ni después de él hubo otro rey tan malo y tan perverso. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, que era hija de Baal, una sacerdotisa de Acera, una hechicera, una bruja. Y esta mujer inclinó a Acab a servir a Baal y a servir a la diosa Acera.
y a construir templos donde sacrificaban a niños inocentes, donde derramaban sangre inocente. Esta mujer hizo que el ejército de Israel persiguiera a los profetas y los matara, y que todo el pueblo llegara a estar tan cautivo en su pecado que habían perdido todo discernimiento de qué era lo bueno y qué era lo malo, de cuál era el Dios verdadero y cuál era el falso Dios. Esa era la situación de Israel en ese tiempo, y allí fue cuando apareció este gran hombre de Dios llamado Elías, que enfrentó al rey, que enfrentó al ejército, que enfrentó a Jezabel, que enfrentó a todo el pueblo. Pero aquí ocurrió algo. Cuando esa situación está así, Elías aparece. Elías le dice a Acab: no va a llover sobre la tierra, sino por mi palabra. Y Elías oró para que no lloviera sobre la tierra, y por 3 años no llovió. La sequía fue tan grave que acabó con todos los cultivos, que acabó con todas las manadas de ganados y de ovejas, y hubo una crisis tremenda en Israel. Finalmente, cuando reaparece Elías le propone un reto a Acab. Le dice: subamos al monte Carmelo, construyamos 2 altares, pongamos allí la leña, pongamos allí los becerros para el sacrificio, pero no vamos a poner fuego, vamos a clamar. Ustedes clamarán a su Dios Baal. Usted ponga a sus profetas de Baal a clamar, y el Dios que responda por el fuego, este es el verdadero Dios. Acab aceptó el reto. Así que Acab reunió a los profetas de Baal 450, a los profetas de Acera 450, y a todo el pueblo en el monte Carmelo para el gran desafío. Y comenzaron desde la mañana, desde la hora primera hasta la hora 9 de la tarde, a clamar a su Dios. Y gritaban frenéticamente, y se cortaban las manos y chorreaban sangre. Y había una histeria colectiva clamando a Baal, pero no había Dios que respondiera. Entonces Elías comenzó a burlarse de ellos y se reía. Quizás Baal está dormido o está meditando. Y nada ocurrió. Pues los dioses del mundo son vanidad. No hay Dios, dijo Jehová. Solo Jehová es el Señor. Entonces, a las 3 de la tarde ellos dejaron de clamar. Se rindieron, pues no había Dios que respondiese. Y Elías reconstruyó el altar de Jehová, que estaba destruido y en ruinas. Puso la leña luego sobre el altar. Después puso el becerro muerto sobre ese altar. Pero cavó una zanja alrededor de ese altar y pidió que derramaran agua, mucha agua, sobre ese sacrificio. Él quería que el reto fuera aún más difícil. Y Elías se postra ante el Señor en presencia de todo el pueblo, de los falsos profetas, del rey Acab. Dice: postra ante el Señor Jehová de los ejércitos, y dice: Señor, que hoy todo el pueblo de Israel pueda ver que yo soy tu profeta, y que por tu palabra he hecho todo esto, que tú puedas volver el corazón de los hijos de Israel hacia ti. Y mientras estaba clamando Elías, como un torbellino de fuego vino del cielo, irrumpió entre las nubes y quemó el altar. Y todo el pueblo gritó: solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: apresen a los profetas de Baal. Y fueron muertos en esa hora. Y todo el pueblo estaba feliz, pues habían visto el gran poder de Dios. Pero en el verso 2 del primer libro de Reyes 19 vemos qué fue lo que pasó con toda esta nación. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Elías creía
que después de ver este milagro, porque luego que Elías ora por fuego, Elías también sube a la cumbre del monte Carmelo y ora por lluvia. Y aunque no había llovido sobre la tierra por más de 3 años, Elías ora y viene la lluvia como nunca antes había llovido en Israel. 2 milagros en presencia de todo el pueblo. Elías esperaba que toda esta gente se volviera al Señor y ocurriera un gran avivamiento, y esta mujer Jezabel, la bruja, la hechicera, dejara de ser bruja y se convirtiera al Señor, pero nada de eso iba a pasar. Elías tenía unas expectativas distintas a la realidad, y ese es el primer punto de por qué Elías cayó en esa depresión, en esa angustia, en esa crisis emocional, porque sus expectativas no fueron llenadas. Elías esperaba ver después de ese gran y tremendo poder de Dios delante de todo el mundo, después de que Dios mostrara su poder al pueblo, Elías esperaba ver un gran avivamiento, un resurgir espiritual, que los templos de Baal y de Acera fueran destruidos, que la gente dejara de sacrificar niños, que el pueblo se volviera a Dios. Pero nada de eso ocurrió. Así que Jezabel envía un mensajero a Elías diciendo en el verso 2: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y quizás Elías estaba esperando, cuando vio ese mensajero, que la carta que traía el mensajero dijera: soy la reina Jezabel y estoy arrepentida de haber pecado contra Jehová tu Dios, y quiero que tú ores por mí, y quiero que instituyamos el culto solamente al Dios verdadero, a Jehová. Pero eso no ocurrió y no iba a pasar. A pesar de que esta gente vio el gran poder de Dios, no se volvieron al Señor. Exactamente lo mismo que pasó con el pueblo de Israel que salió de Egipto. A pesar de que vieron que el mar rojo se abrió ante sus propios ojos, a pesar de que vieron llover el maná del cielo y la cumbre del monte Sinaí arder con poder, esta gente adoró a un becerro de oro. Así que Elías sintió que había fallado. Elías sintió que quizás no era el gran hombre de Dios como antes se veía. Elías quizás pensó que su ministerio era un fracaso. Durante 3 años no había ganado absolutamente a nadie. Muchos pastores se sienten tristes porque llevan años y su iglesia solo quizás tiene 30 personas. Bueno, Elías 3 años predicando y no había ganado absolutamente a nadie. Elías ministrando milagros y nadie se había vuelto al Señor. Sus expectativas no habían sido llenadas. No podemos medir el éxito de un hombre o de una mujer de Dios a través de los números o de la asistencia a la iglesia o de ver testimonios de gente arrepentida. No. Elías estaba en el centro de la voluntad de Dios, y cuando una persona está en el centro de la voluntad de Dios es exitosa. Así se encuentra en un horno de fuego como Ananías, Misael y Azarías. Así se encuentra en el foso de los leones como Daniel. Así se encuentra en la cárcel como José. El éxito de un hombre o una mujer de Dios no depende de las circunstancias alrededor de él. Noé predicó durante más de 120 años y no ganó absolutamente a nadie, excepto a su familia. Si lo midiéramos por los números de hoy, como muchas veces se mide a los evangelistas, a los pastores de hoy en día, entonces serían fracasados. Elías sintió que sus expectativas, que sus anhelos, que sus sueños no se hacían realidad. Entonces sintió angustia, dolor en su corazón, tristeza. Se sintió como un fraude. Sintió que Dios le había fallado. Y yo quiero que tú pienses en esto.
Mi deseo no es que tú seas una persona totalmente pesimista y negativa. Pero tú debes entender que Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Pero es una puerta angosta. Y el camino que llevas al cielo es estrecho, escarpado, lleno de rocas. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Este camino no es para cobardes, sino para valientes que arrebatan el reino de los cielos. Jesús jamás dijo que no ibas a pasar por el dolor. Por el contrario, Él dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quizás hoy te sientes un fracaso, porque esperabas que a esta edad quizás estar jubilado, quizás tu economía estar mejor, quizás tu familia ser una familia ejemplar y de testimonio. De lo único que puedes estar seguro es que si tú has hecho la voluntad de Dios, no importa cómo te sientas, no importa cómo te veas, no importa cómo la gente esté mirándote a ti, hablando de ti, si tú has hecho lo que Dios te dijo que hicieras, aunque estés viviendo en un desierto, eres una persona bendecida y exitosa para Dios, porque el éxito en la vida de una mujer y un hombre de Dios no depende de sus circunstancias alrededor, depende de que hagan su voluntad, aunque eso les cueste la vida. Las expectativas de Elías no fueron llenas y esto lo llevó a adentrarse en una crisis emocional. Pero tú debes entender que es que el evangelio que se predica hoy en día es un evangelio barato, un evangelio de compra y venta. Pero no es el evangelio verdadero, porque la buena noticia no depende de las cosas que Dios te va a dar cuando vengas a Cristo. No es que Él te va a dar muchas cosas materiales, no. La buena noticia es que Cristo murió por ti, por tus pecados, que has pasado de muerte a vida, que tus pecados son perdonados y que Él está preparando una morada eterna y celestial. La buena noticia es que antes Dios te veía como un pecador, como lo más vil y menospreciado de la tierra, pero ahora te ve como su hijo. Y aunque Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas, Él también dice que vas a ser probado. Que así como el fuego se prueba con oro, vuestra fe debe ser probada. Y aún resistir hasta las lágrimas. Hoy es tiempo de que tú y yo pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Si te ofrecieron un evangelio distinto al que Jesús te ofrece, un evangelio de negarte a ti mismo, un evangelio de soportar las pruebas con valentía, un evangelio de gozarte en medio de la prueba y de la crisis, entonces acepta el verdadero evangelio que Él te ofrece hoy y podrás ser libre y gozarte. Lo segundo que llevó a Elías a entrar en esa depresión y en esa angustia, en esa crisis emocional, lo encontramos en el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Escuchen esto. Una amenaza. Y fue la amenaza de una mujer. Y ni siquiera ella vino en persona. Envió un mensajero. Hizo que Elías viera un gran peligro para su vida. Pero esperen un momento. Solo unas horas atrás Elías había enfrentado a un rey. Había enfrentado a un ejército. Había enfrentado a más de 800 profetas. Se había puesto ante todo un pueblo, al pueblo de Israel, y no tuvo miedo. Pero aquí Elías, a una carta, a un mensajero, Elías vio un gran peligro para su vida. Lo segundo que llevó a Elías a entrar en esa crisis emocional fue exagerar lo malo en su vida.
fue exagerar la crisis en su vida, fue exagerar la prueba en su vida, fue exagerar la angustia en su vida. Ahora, los seres humanos por naturaleza tenemos la tendencia a exagerar lo malo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no exageramos lo bueno? ¿Por qué no exageramos las cosas buenas en nuestra vida? ¿Por qué exageramos siempre lo malo? No era cierto que esta mujer podía tocar al profeta, pues era el ungido del Señor. Y si Dios le había hecho resistir, y si Dios la había guardado durante más de 3 años, porque el rey de Israel durante esos 3 años buscaba a Elías para matarlo. Y si Dios la había cuidado y guardado, y si Dios le había dado la capacidad de enfrentar a Israel, de enfrentar al rey, al ejército y a todos, tampoco iba a permitir que esta mujer le tocara. Pero Elías exageró. Una cosa lo llevó a la otra. Sus expectativas no habían sido llenas, y ahora comenzó a exagerar todo lo malo en su vida. La gente tiene la tendencia a exagerar con su salud. Quizás sienten un pequeño resfriado y creen que ya se van a morir de un ataque de asma. Tenemos la tendencia a exagerar lo malo. Quizás escuchamos una noticia de un nuevo virus por ahí en la televisión y decimos, va a haber una cuarentena mundial y miles van a morir. Exageramos lo malo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tener cuidado y acordarnos que nuestra guía y nuestra lámpara en este mundo lleno de tinieblas es la palabra del Señor. Y dice en el Salmo 119 y verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No podemos caminar simplemente con nuestros ojos naturales. Debemos discernir más allá a través de la Biblia. El mundo puede enfrentar muchas crisis y la Biblia dice en Isaías 66 que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros va a amanecer Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Los hijos de Dios debemos mirar con los ojos del Señor. Cuando Jairo le pidió a Jesús que viniera a orar por su hija que estaba a punto de fallecer, vinieron otros de su misma casa y le dijeron a Jairo, no molestes más al maestro, pues tu hija ya ha muerto. Y Jesús le dijo, no temas, ella no está muerta, solo duerme. Jairo se aferró a esa palabra de Jesús y Jesús entró a la casa y echó fuera a los que estaban llorando, echó fuera a los que estaban quejándose, echó fuera a los que estaban lamentándose y oró por esa niña y la niña resucitó. Debemos hoy pedirle al Señor que nos ayude a hablar con sus palabras, a mirar con sus ojos, a discernir las circunstancias a través de su palabra, a no exagerar lo malo en nuestras vidas. Sí, quizás estamos enfrentando crisis, sí, quizás estamos enfrentando situaciones difíciles, sí, pero nosotros tenemos un ancla segura que es nuestra fe en Cristo Jesús. Y mientras Cristo esté vivo hay esperanza. Y les tengo una noticia: Cristo es el que venció a la muerte, el Rey de Reyes, el Eterno, el que vive para siempre y por siempre. Aleluya. Así que nosotros hoy debemos tener la capacidad de discernir y actuar como Dios quiere que actuemos en medio de las circunstancias. Quizás tú estás mirando a tus hijos y estás exagerando su conducta. Quizás tu hijo no te quiso obedecer en algo y tú ya dices es un rebelde. Quizás tú ves a tu esposo y estás exagerando sus conductas. Hoy te invito a que los veas a través de la fe, a través de la palabra del Señor, a que profetices sobre ellos palabras de vida y no de muerte. Pero quiero que veamos luego lo tercero en la vida de Elías que lo llevó
a estar en esa crisis emocional. Y él dijo en el verso 4, en la parte B, dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo tercero que hoy quiero que veamos fue que Elías comparó sus debilidades con las fortalezas de otros. Es injusto que tú compares tus debilidades con las fortalezas de otros, porque todos nosotros tenemos debilidades. Unos batallan, unos luchan con unas cosas y otros en otras. Pero eso no quiere decir que unos sean mejores que otros. Jesús no nos ve mejores por nuestras conductas hacia Él. Si fuera por nuestras obras, seríamos como un trapo de inmundicia, dice en Isaías 1:17. Él nos ve y nos puede ver solo a través de su sangre bendita. Eso es lo que nos da valor. Pero Elías comparó en su momento de crisis, en su momento de más angustia, en su momento más bajo, comparó sus debilidades con las fortalezas de otros. Y eso quizás está pasando en tu vida y en mi vida. Quizás una madre se compara con otra madre. Y una madre dice: es que esa otra mujer no es como yo. No es una mujer rencillosa, cantaletosa. La Biblia nos enseña que hay algunos pecados que se hacen patentes, pero otros no. Y creemos muchas veces y decimos: ay, si yo fuera como tal hermano, si yo fuera como tal predicador, si yo fuera como tal pastor, si yo fuera como tal hombre o como tal mujer de Dios. No, hermano, si tú conocieras íntimamente a aquellos que para ti son los héroes en tu fe, en tu vida, entonces quizás te desilusionarías. Escuché a un hombre sabio decir, un profeta, un hombre de Dios decir: yo solo me relaciono íntimamente con aquellos que tienen la capacidad de conocerme como soy y aún así seguirme amando. Y yo quiero decirles a todos ustedes que si cada uno de ustedes conociera mis debilidades, muchos de ustedes dejarían de hablarme. Y hay veces pasa entre ministros que se comparan y se sienten fracasados y llenos de dolor. Dicen: si yo predicara como tal hermano, entonces mi iglesia crecería, mi ministerio resurgiría. Si Dios me utilizara como este hombre, esta mujer de Dios, entonces quizás mi ministerio tendría una relevancia mayor en esta ciudad. ¿Sabes? Dios a cada uno nos dio talentos conforme a nuestra capacidad. Y lo importante aquí, tratar de pasar por encima de otros, no, lo importante aquí es que cada talento que haya sido puesto en tu vida esté sirviendo al Señor, esté rindiendo frutos para Dios, esté trayendo bendición y gloria al nombre de Dios. Si Dios te ha dado la capacidad de barrer el templo donde se congrega la iglesia, siéntete feliz y dichoso, porque si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho, para revelar su gloria y su poder, para mostrar su unción, para mostrar su bendición para nosotros. Así que aunque tú mismo o yo mismo haya fracasado a causa de mis decisiones, hay esperanza para nosotros hoy. El verso 7, y vamos a terminar en el verso 7, con la conclusión de este mensaje, pero también viendo la respuesta de Dios para Elías. Porque si Elías pudo salir de esa situación de desesperación y de angustia y de dolor, tú también puedes hacerlo en el nombre de Jesús.
Dice que el Señor le habló a Elías, en el verso 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías se quedó dormido en medio de esa angustia, en medio de ese dolor. Y hay ocasiones donde parece que todo va a seguir así, es decir, hubo una resignación en la vida de Elías. Y hay personas que se resignan a vivir en medio de la tristeza y de la angustia y del dolor. Pero fue allí cuando Dios envió un ángel a fortalecer a Elías. Un ángel que le había llevado una torta, un ángel que le había llevado agua, que le había llevado comida. Y Elías comió y se durmió de nuevo. Pero luego el ángel lo volvió a levantar y le volvió a dar comida. Y le dijo, levántate porque largo camino te resta. Elías luego de esta situación dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Allí se metió en una cueva. Y fue allí cuando Dios aparece de nuevo en la vida de Elías para sacarlo de esa situación. Elías estaba en esa cueva cuando de repente él oyó como un fuego abrasador venía y rompía las peñas. Pero dice la palabra de Dios que Jehová no estaba en el fuego. Luego del fuego vino un viento borrascoso que quebraba todo a su alrededor. Un gran viento fuerte y poderoso. Pero Dios no estaba en el fuego. Luego del fuego un terremoto que desbarataba todo a su alrededor. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y después de eso, un silbo apacible y delicado. Cuando Elías oyó aquel silbo apacible y delicado, él salió de la cueva y se postró con el rostro a tierra, cubriendo su rostro, porque sabía que Dios estaba allí, que Jehová estaba en el silbo apacible. Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado a Jehová, han quebrado sus altares y solo yo he quedado. Dios le dice a Elías, levántate, ve por el camino del desierto y ungirás a Eliseo en tu lugar como profeta. Ungirás a Jehú para que él sea el nuevo rey de Israel y ungirás a Hazael para que él sea el rey de Siria. Elías, todavía no he terminado contigo. Todavía hay una misión para ti. Cuando Elías pensaba que todo estaba terminado, Dios hasta ahora estaba empezando con él, pero él lo descubrió en el silbo apacible. Y yo quiero decirte hoy, esta palabra para ti es como el silbo apacible, porque hoy Dios te habla con amor eterno, con palabras delicadas. Él quiere sacarte de ese lugar de angustia y de dolor y de esa situación desesperada. Él quiere obrar en tu vida con poder. Y cuando tú pensabas y decías como Elías, basta ya, Señor, mejor me quiero morir, yo no soy mejor que nadie, yo estoy solo, Dios le dice, no, hay 7,000 cuyas rodillas no han doblado ante Baal, no se han doblado. No, aún tengo una misión para ti. Dios hizo que la visión de Elías volviera a formarse de acuerdo con la fe de Dios, con las expectativas de Dios. Dios puso en orden las expectativas de Elías. Elías pensaba que estaba solo. Dios le dijo, no, hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado a Baal. Elías creía que él era el último profeta y Dios le dijo, no, vas a ungir a un hombre tremendo que se va a llamar Eliseo, uno que será
grande en Israel que hará el doble de milagros de los que tú hiciste. Tú quizás creíste que tus hijos se van a perder y Dios dice, no, tu casa me servirá, tus hijos me servirán. Un día podrás decir, como lo dijo Josué en Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú quizás pensaste que no había nada que hacer contigo y Dios dice, no, aún tengo cosas preciosas para ti. Levántate y vuelve por ese camino. Y quizás tú tienes que hoy discernir cuál fue el camino que te llevó a esa depresión. Quizás, al igual que Elías, hoy sientes que tus sueños se desmoronaron, tus expectativas no fueron llenas. Quizás, al igual que Elías, exageraste las cosas malas en tu vida. Quizás, al igual que Elías, tú necesitas volver a creer en lo que Dios te ha dado y no comparar tus debilidades con las fortalezas de otros. Pero si eso ha pasado contigo, hoy te digo, tienes esperanza en Dios, porque Dios sacó a Elías de ese lugar de desesperación, de ese lugar de angustia, y Elías, el gran hombre de Dios, aquel que había sido ungido, aquel que había visto descender fuego del cielo, aún vería descender fuego del cielo por sus oraciones. Aquel Elías aún vería a hombres de Dios ser transformados por su palabra. Elías aún iba a ver que se iban a levantar algo llamado escuela de profetas. Elías aún iba a ver que Dios iba a levantar a un rey llamado Jehú, que iba a acabar con todo el culto idolátrico e iba a vengar la sangre de los profetas matando a Jezabel. Yo quiero decirte, tú, al igual que Elías, aún verás las cosas poderosas en tu vida. Si un día Dios manifestó su poder en tu vida, lo volverás a ver con tanto poder que te gozarás. Volverás a ver la gloria del Señor en tu vida. No es el final para ti, como el ángel le dijo a Elías en el verso 7. Largo camino te resta, largo camino te resta en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús, 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 nombre de Jesús. Ustedes que están viendo por televisión ya saben, estamos en Orlando, Florida. Esta noche quiero hablar principalmente a los jóvenes que cuenten el costo de lo que cuesta seguir a Jesucristo. Hay un precio a pagar. Y vamos a comenzar en el verso 27 del capítulo 14 de Lucas, a partir del verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, si tiene dinero suficiente para terminarla? No sea que no la pueda terminar y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey, yendo a hacer la guerra contra otro, no se sienta primero y consulta si es capaz de hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Y si no, mientras el otro todavía está lejos, le envía un embajador y le pide condiciones de paz. Asimismo, cualquiera de ustedes que no abandona todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Ahora, en toda América y en todo el mundo hay miles de jóvenes que están volviendo sus ojos a Cristo, probablemente más jóvenes volviendo a Cristo en este momento en los Estados Unidos que en cualquier otro momento en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué significa venir a Cristo? Cristo dijo, cuenta el costo. Cuando vienes a Cristo debes contar el costo de tu cuerpo, de tu mente y de tu corazón. Porque Él exige ser Señor de los tres. Señor de tu cuerpo, Señor de tu mente y Señor de tu corazón. Primero el cuerpo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, mantengo mi cuerpo bajo disciplina. Mantengo mi cuerpo bajo disciplina. ¿Mantienes tu cuerpo bajo disciplina?
La Biblia está llena de historias de personas que no podían controlar las pasiones y los apetitos del cuerpo. ¿Recuerdan a Eva, nuestra primera madre? Le dijeron que no comiera el fruto prohibido de aquel árbol. Y ella miró el árbol y vio la fruta prohibida, que era buena para comer. Esa es la lujuria de la carne. Era agradable a los ojos, la lujuria de los ojos. Es un árbol deseado, este es el orgullo de la vida. Y por el pecado de ella y el pecado de Adán, al rendirse a la lujuria de la carne, a la lujuria de los ojos, al orgullo de la vida, fueron echados del jardín. Y tú y yo y el mundo entero esta noche estamos sufriendo a causa de ello. Porque todo el sufrimiento y los problemas de este mundo vienen del hecho de que nuestros primeros padres quebrantaron la ley de Dios y pecaron contra Dios y transmitieron esa enfermedad de generación en generación hasta nuestra generación, hasta la muerte. Este es el resultado del pecado. No es solo la historia antigua, eso es moderno como tú. Puedes leerlo en la primera página de cada periódico todos los días, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida. Aquí está lo que dijo el apóstol Juan al respecto. Él dijo, estos deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Vas a permanecer para siempre. La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Recuerda, Esaú vendió su primogenitura por un poco de lentejas. Él tenía hambre. Y todo lo que podía pensar era en satisfacer su hambre. Jacob quería su primogenitura. Y debido a eso, él comió, bebió y se levantó y se fue por su camino. Y muchas veces has hecho lo mismo. Esaú no pensó nada en el momento. Ahora los años vinieron y fueron. Y él lloró con lágrimas amargas por esa causa de ese único momento en que quería comida más que la primogenitura. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un naufragio por un solo momento? Solo un momento de tiempo. Solo un compromiso aquí o allá con nuestro cuerpo. Y hemos vivido para lamentarlo 1000 veces. Oh, Sansón, el hombre más fuerte de la historia, derrotó a todo un ejército con la mandíbula de un asno. Derrotó a un león en la batalla. Pero otro león, el león de su propio cuerpo, de su lujuria que estaba dentro de él, no pudo controlar. La hermosa Dalila lo atrajo a sus brazos y lo destruyó. Fue destruido por la lujuria y el mal uso del sexo. Entonces en nuestra generación tenemos algo nuevo. Nuevo en el mundo. Esos son las drogas, la cultura de las drogas. Cuando era niño nunca pensábamos en esas cosas, nunca oíamos de ello, pero hoy tenemos a gente que está entregada al problema de las drogas y están destruyendo la juventud en nuestro país. Y luego está el problema del sexo. ¿Y qué problema es para los jóvenes de hoy? Una cultura saturada de sexo, pero tenemos mucha presión de grupo hoy. Los amigos y compañeros del equipo, de la clase, en esencia dicen confórmate o pierde. Y nadie le gusta perder a sus amigos. ¿Qué dice la Biblia? No se manifiestan las obras de la carne, que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Judas 10 dice, estos son los sensuales, los que causan divisiones, los que no tienen el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, huye de la fornicación, ese sexo prematrimonial, debes huir. La Biblia dice que debemos correr, aléjate de la tentación. El que comete fornicación o sexo prematrimonial peca no solo contra Dios, sino contra su propio cuerpo. La Biblia advierte, no lo hagas, abstente. Ustedes dicen, pues, ¿cómo se puede abstener en nuestra cultura? Pues quiero decirles, no se puede sin Cristo. No hay mucha gente que tenga la pureza y la fuerza de voluntad para decir que no. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, tendrás el poder de decir no. No es todo, sino lo que es común en los hombres, pero fiel es Dios, quien no nos permitirá ser tentados más de lo que no podamos resistir, sino que con la tentación dará también un camino para escapar. Siempre hay una manera de escapar si tienes a Cristo, Dios lo proporciona.
cada vez al creyente. Así que no hay excusa para que cualquier creyente que comete ese pecado. Entonces hay otro pecado en el momento, pero es un pecado, eso es la gula. En este país hay un gran sobrepeso, ahora algunos no pueden controlarlo, es un problema glandular quizás, o lo heredan de sus padres, el problema de la gula. De alguna manera está en los genes, pero sé que la Biblia habla de ello varias veces. Daniel en Babilonia se propuso en su corazón que no se contaminaría con la comida del rey. Filipenses 3, el apóstol Pablo dice, cuyo fin es la destrucción, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria es su vergüenza, y advierte en contra de ello. Ahora tenemos el cuerpo. ¿Estás listo para presentar tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios esta noche? Eso es lo que Él exige si tú quieres seguirlo, si quieres venir a la cruz y que tus pecados sean perdonados y seguir a Cristo, deseas y debes presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios y decir, Señor, aquí están mis apetitos, aquí está mi lujuria, aquí está mi cuerpo, mis ojos, mis manos, mis pies, mis miembros privados, todo es tuyo. Entonces lo segundo es tu mente. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, 2 Corintios capítulo 10. Ahora, ningún americano tiene un coeficiente superior a 180, solo una docena lo tiene. Luego 3,000 tienen 170, luego 5,000 160, luego 15,000 150, 1,000,000 140 y hacia abajo. Pero Dios te hará responsable cualquiera sea el coeficiente intelectual que Él te haya dado. Alguien dijo 1 centavo por tus pensamientos, pero tus pensamientos valen mucho más que 1 centavo a la vista de Dios. La verdadera riqueza de tu vida está en tus pensamientos. ¿Eres rico? Literatura, la televisión, la radio están compitiendo por tus pensamientos constantemente. Había un anuncio clasificado en un periódico que leía, se vende enciclopedia británica nunca utilizada. Mi mujer lo sabe todo. Ahora, ponle cuidado a tus pensamientos y no debes avergonzarte. Debemos estar estudiando y leer la Biblia constantemente todo el tiempo en nuestros momentos libres. Y estoy condenado a veces cuando enciendo la televisión y veo algún programa que ni puedo recordar y ahí está la Biblia cerrada al lado de mi cama, al lado, en mi silla. Porque sé que está mal y tengo que confesarlo. Debo estudiar constantemente mi vida a través de la palabra de Dios. ¿Ves? Una mente ociosa es el taller del diablo. Entrega tu mente a Cristo. La Escritura dice que el que gobierna su espíritu es mayor que el que toma una ciudad. Tu mente es un cielo o un infierno todo el tiempo. ¿Cuál es? Cuando vienes a Cristo debes traer tu mente a Él. Hay mucho en la Escritura para decir sobre la mente. Él debe ser el Señor de tu mente. Pablo escribió a los Filipenses, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que es puro y justo, todas las cosas que son hermosas, todas las cosas que tienen buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en estas cosas pensad. Eso es lo que ustedes deben estar pensando, lo puro, lo amable, lo justo ante Dios. No tendrás mucho en tu mente si no lees la Biblia. Mantén nuestra mente en Cristo. Mi mente esta noche debe ser entregada al Señor porque en mi mente hay envidia, celos, amarguras. El remedio es dejar que Cristo tome el control de la mente y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pablo enseñó, tenemos la mente de Cristo y exhortó, dejen que esa mente en ustedes también se manifieste. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Los malos pensamientos son el suicidio del alma. La Biblia habla de los que tienen mente hostil, mentes que están cegadas, mentes reprobadas, mentes sensuales, carnales, o sacudido en la mente, o inquieto en la mente, o un hombre de doble ánimo. Hay algunos que han volado sus mentes con las drogas. La Biblia promete que podemos ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Puedes tener tu mente y ser transformado esta noche. Puedes renovarlo. Entrégate a Cristo y a la paz con Dios. Guardará Él tu mente. Habacuc promete y dice, entonces cambiarás de opinión.
El Señor realmente te ha pedido que cambies de opinión. Él no te pide que cambies de corazón, pero Él te pide que cambies de opinión. Eso es arrepentimiento. Cambia tu mente y Él cambiará tu corazón. Cambia de opinión y Él entregará y Él te regenerará y serás una nueva persona nacida de nuevo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Leemos en Hechos 26 que cuando vinieron a Él cambiaron de opinión. Cambiarás de opinión cuando vengas con humildad y la disposición de tu mente para dar tu vida a Cristo. Pablo le dijo a los corintios que debe haber una mente dispuesta. ¿Estás dispuesto a entregar tu mente esta noche a Cristo? Deja que Él controle tus pensamientos, controle las cosas que lees, que ves, que haces. Entonces la tercera es el corazón. La Biblia dice en Proverbios 6 que tienes un corazón que solo piensa cosas malas. Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede saberlo? Tengo un corazón engañoso, no puedo confiar en mi corazón. Mi corazón estaba enfermo hasta que llegué a Cristo. Jesús dijo, porque dentro del corazón de los hombres proceden los pensamientos malos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, codicias, maldad y engaño, lascivia, blasfemia, orgullo y locura. Todas estas cosas malas, dijo, salen del corazón del hombre. No tienes que nombrar un nuevo comité para averiguar qué está mal en el mundo. Es el corazón humano y la mente humana. Y el cuerpo humano. Es el hombre es el que está mal. El corazón humano es un volcán y la Biblia enseña que estamos lejos de Dios. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Quiero que pienses en ese momento. ¿Te acercarás a Cristo con tus labios? ¿Con tu profesión? ¿Con tu boca? Pero tu corazón está lejos de Él. Cantando en el domingo en las iglesias, todos agradecen el poder del nombre de Jesús y estás pensando en una oferta, en una tienda, ves, estás cantando las canciones de Sión. Pero tu corazón aún no está allí, está en otro lugar pensando en otra cosa. Es cierto que ¿cuántos de nosotros somos realmente hipócritas? Si quieres llamarlo como es realmente. Y como Jesús lo llamó, porque la gran lucha de Jesús fue contra los líderes religiosos de su época. Él no cambiaba las personas por su forma de vestir, fue con personas religiosas. Me pregunto si viene a Florida, ¿qué diría? ¿Con quién hablaría? ¿Le hablaría a la gente que está allí o que está en la iglesia? Tienes una religión, pero no tienes la verdadera cosa. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón realmente no pertenecen al 100%. Él exige el 100%. La Biblia enseña que tienes un corazón rebelde. En Jeremías 5 dice, pero este pueblo tiene un corazón rebelde y rebelde. Están revolucionados, se han ido. Cuando leemos el Sermón del Monte decimos, yo no quiero mantener eso, no puedo, por supuesto. Nadie en esta audiencia es capaz de guardar los 10 mandamientos. De hecho, usted no puede guardar ni siquiera uno. Nadie en esta audiencia ha guardado ningún mandamiento. Ustedes dicen, bueno, Billy, ¿qué hago entonces si tú tampoco lo has hecho? Jesús dijo a una persona del sexo opuesto, si la ves con ojos de codicia has cometido adulterio. Yo nunca he matado a nadie, pero algunas personas han odiado y tienen celos contra alguien y han quebrantado ese mandamiento. Luego la Escritura dice, suponte que lo has hecho bastante bien. Si quebrantas solo un mandamiento, dices una pequeña mentira, o has quebrantado todos los mandamientos. Y quebrantar los mandamientos es la definición de pecado. El pecado es una transgresión de la ley. Y usted ha quebrantado la ley de Dios. Y todos nosotros tenemos que ir a Dios, parecer contra la cruz y decir, soy un pecador. Oh, díganlo, tienes que decirlo. Todos tienen que decirlo, soy un pecador. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y luego la Biblia dice, tu corazón se puede endurecer. Faraón endureció su corazón. Ahora Dios conoce el corazón. Él conoce tu corazón. No tienes que sentarte a relacionar toda cosa. Él ya lo sabe.
No busca a Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Salmo 44. Él conoce los secretos de tu corazón. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe las cosas que estás haciendo en lo oculto. Él ve todo eso. Él conoce la hipocresía de todos. Y Él pronuncia: yo, el Señor, estudio el corazón. Y Él dijo: yo pruebo el corazón, dice en Jeremías 17. Yo examino tu corazón. Piensa en Dios buscando tu corazón esta noche y mira corazones. ¿Qué encuentra allí en tu corazón? Tendremos miedo de parecer delante de Dios y enfrentar el juicio como Él nos dice que vamos a estar un día ante Él. ¿Qué hubiéramos hecho? Quiero que nuestro corazón sea entregado a Cristo y por su resurrección, la resurrección de los muertos, Dios conoce tu corazón y estudia tu corazón. No puedes esconderte de Él, porque la pena para un corazón pecador es la muerte y el juicio y el infierno eterno. A lo largo de las Escrituras tenemos la expresión: la sangre de Cristo ha estado tu corazón. ¿Has sido limpiado por la sangre de Cristo? ¿Ves? La Biblia habla de la sangre. Lleva la idea de la vida. Cuando se saca la sangre, se quita la vida. La sangre significa vida. Cristo dio su vida en la cruz por ti. Y tomó tus pecados, tu pena, tu juicio, tu infierno en la cruz, en tu lugar. Para que ahora vengas y te pares ante la cruz con toda sinceridad y le digas: tu cuerpo y tu mente y tu corazón sean entregados a Cristo. Y Él perdona todo el pasado, todo el pecado. Si nunca habías cometido un solo pecado y le das tu corazón al Señor, un nuevo deseo te dará, una nueva paz, una certeza, que si ustedes vuelven a Él y escriben su nombre, hoy Él escribirá su nombre en el libro de la vida. Ahora la Biblia dice que Dios prepara tu corazón, la preparación del corazón del hombre para el Señor. En Proverbios 16, la Biblia dice en Proverbios 16, que cuyo corazón está abierto para que habite el Señor. Dios les dará un corazón nuevo. Ezequiel 36:26 dice que te daré un corazón nuevo. Jesús dijo: excepto un hombre naciera de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Usted puede nacer de arriba y recibir una naturaleza nueva en Cristo. Un hombre bueno, de los buenos pensamientos, que produce cosas buenas. ¿No has visto tiendas que estaban sucias, desaparecidas, y se vendió, otras veces alguien lo compró y lo renovó bajo una nueva administración? Eso es lo que significa cuando vienes a Cristo. Usted obtiene bajo una nueva gestión su propia vida. Dios lo gestiona, Cristo lo gestiona, lo limpia. El Espíritu Santo viene y le ayuda a gestionar su vida. Lo redecora, lo hace atractivo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando vienes a Cristo, debes venir con tu cuerpo, con tu mente y tu corazón. ¿Harás eso esta noche? ¿Sabes lo que necesitas? Y la Biblia dice que el que endurece su corazón siendo reprendido con frecuencia será un reo de muerte eterna. La Biblia dice: ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. No esperes, no hay promesas de mañana en la Biblia. Es ahora. Frente a esta plataforma, en silencio, con reverencia, por unos momentos, y yo te diré una palabra y tendremos una oración. Luego puedes regresar y juntarte con tus amigos. Te daremos un poco de literatura antes de que salgas de aquí. Tú estás aquí, toma ese teléfono y llama. Llama al número de pantalla que está saliendo en este momento. Sí, llama varias veces si está ocupado, sigue llamando, ahí toda la tarde. Y comprométete por teléfono ahora mismo. Sí, te voy a pedir que lo hagas en unos minutos. Ven y párate aquí. Tu cuerpo, tu corazón y tu mente entregados a Cristo. Quiero que sea el primero. Quiero que haya un sinnúmero de personas bajo una nueva administración. Yo sé que mis pecados son perdonados. Quiero ir al cielo y quiero estar seguro de ello. Te voy a pedir que lo hagas en este momento que Dios ha preparado para ti. La Biblia dice
que puedes elegir a Cristo o al caos, Satanás o el Salvador, la vida o la muerte. Esta noche te voy a pedir que creas con todo tu corazón y con toda tu mente y presentes tu cuerpo a Cristo. ¿Aceptas mentalmente que Jesucristo murió y resucitó por ti? En tu corazón, Él te pide que seas tu Salvador y tu cuerpo, que lo presentes como una persona en sacrificio vivo a Cristo. Haz esto esta noche. Voy a pedirles ahora mismo que lo hagan. Voy a pedirles que se levanten por todo el estadio ahora mismo y digan: quiero hacer esto, quiero a Cristo en mi corazón. Y cuando salgan, quiero ser una persona nueva, quiero que Cristo camine conmigo y entregar mi corazón, mi mente y mi cuerpo sin reserva esta noche. Joven, mujer, joven, padre, puede ser la generación mayor o la generación menor, no sé, necesitas, levántate. Voy a pedir que nadie salga del estadio. Las personas que salen del estadio pueden molestar a otras personas. Solo levántate y vengan. Cientos de ustedes, tal vez miles, van a venir esta noche. Gloria a Jesús. Ahora esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 8 del Evangelio de Marcos. El capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Y empezaremos en el verso 31. Y Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y habló abiertamente. Y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a decirle: Señor, no te suceda esto que has dicho. Mas él miró a Pedro y a sus discípulos y reprendió a Pedro diciendo: aléjate de mí, Satanás, porque no tienes tus ojos puestos en las cosas de Dios, sino en las cosas que son de los hombres. Y cuando había llamado a la gente hacia él y a sus discípulos también les dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me sigan. Ahora fíjense que cuando Jesús llamó a sus discípulos, nunca les ocultó el hecho de que seguirlo significaba sufrir persecución y muerte. Tenemos mucho de lo que alguien ha llamado en este tiempo gracia barata. Fácil de seguir a Cristo, fácil de ir a la iglesia. Pero en el día de Jesús no fue así. Él lo llamó al sufrimiento. No lo llamó a un patio de recreo, lo llamó a un campo de batalla. Lo llamó a muros de guerra espiritual. Y dijo: vas a sufrir y vas a ser herido y vas a morir por mi causa. Porque el mundo me va a rechazar. Este mundo lo domina el pecado y me va a rechazar. Y si me sigues, ustedes también podrán acabar en esa cruz. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, por el Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar la totalidad del mundo y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Así pues, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación maligna y adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y de sus santos ángeles. Ahora la Biblia enseña que tienes un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo vive tu alma o tu espíritu. Y no voy a tratar de distinguir esta noche entre ellos, porque es una discusión teológica técnica entre el alma y el espíritu. Voy a usarlos indistintivamente. Tu alma es esa parte de ti que es hecha a la imagen de Dios, que vive dentro de ti, y es la parte eterna de ti, es esa parte importante de ti, ese es tu verdadero yo, y esa es la parte de ti que vivirá dentro de 1000 años, ya sea en el cielo o el infierno. El verdadero tu cuerpo estará en la tumba hasta la resurrección. Jesús dijo que un alma vale el mundo entero. Puedes ganar el mundo entero y despertar una mañana para encontrarte que te has perdido de lo más importante en toda la vida. Porque es tan valiosa tu alma, es tan valiosa primero,
porque es una parte de ti que es eterna. El cuerpo irá a la tumba y es una estructura hermosa, pero no importa. Cuán fuerte seas, no importa, está designado para el hombre que muera, vas a morir, tu cuerpo irá a la tumba, a menos que estés vivo cuando Cristo regrese. La muerte es el mayor enemigo impersonal del hombre. Estamos atrapados, dice 1 Corintios capítulo 15, tanto los grandes actores y actrices que hemos visto en la televisión, algunos de ellos ya están muertos. Pienso en Donna Reed, mi esposa y yo éramos amigos de Donna. Ella protagonizó el año pasado una película en Dallas, ahora ella está muerta. O en Rod Hudson, actuando en la pantalla tan guapo como era, pero está muerto. Y pueden nombrar uno tras otro, muertos. La fama, la fortuna no pueden alejar a la muerte. Howard Hughes era posiblemente el hombre más rico de los Estados Unidos cuando murió, pero tuvo una muerte horrible y una vida miserable hacia el final de su vida. A muchas personas les gusta eso y de alguna manera piensan que vivirán para siempre. Les dices a los jóvenes que la vida es corta, luego sonríen y dicen, sí, pero tengo al menos 30 o 40 años aquí. Déjame decirte que es así de breve. Alguien me preguntó en un cumpleaños, y no te voy a decir qué cumpleaños era, pero me dijeron, cuando llegaste a los 65 años, ¿cuál fue tu mayor sorpresa? Y yo respondí, la brevedad de la vida. Esa es la mayor sorpresa. La vida es breve. Y yo puedo sentirme como un niño, quizás. A veces me siento como si tuviera 18. Pero otra vez mi cuerpo me recuerda mi verdadera edad. Pero pasa muy breve. Así como este cuerpo tiene varios miembros, como manos y nariz y oídos y ojos y pies, entonces el alma tiene también sus facultades y sus atributos. Primero está el entendimiento, la sabiduría y conocimiento. Y la Biblia dice que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Y Tony Gill dijo que el hombre por su conocimiento se ha llevado a sí mismo a la aniquilación total. Sí, podemos tener conocimiento, pero no tenemos la sabiduría para controlar nuestra tecnología. Pero la sabiduría y el conocimiento son parte de nuestra alma. Y el juicio que pesa y determina y hace juicios todos los días en nuestra vida, o tu voluntad que elige o rechaza las cosas que se le presentan, o tus afectos que te hacen temer o amar, la memoria que es la capacidad mental para almacenar nuestro conocimiento de ideas, y la conciencia que es el monitor del alma que juzga y pronuncia veredictos sobre todo lo que hacemos o decimos. Todo eso es parte de nuestra alma. Y entonces vive para siempre. Ahora la ciencia ha producido células vivas, han hablado del protoplasma, pero el protoplasma por sí mismo no puede sonreír en medio del dolor, ni el protoplasma puede amar a los desagradables, ni generar mucha esperanza en tiempos de desastre. No pueden contemplar a Dios. Hay algo más allá de la ciencia y los científicos lo saben. La Biblia lo llama el alma, que es cuando una persona muere. El cuerpo está ahí, los órganos están ahí, pero algo ha salido del cuerpo. Es el alma, es el espíritu. Han salido del cuerpo. ¿A dónde se han ido? Ahora la Biblia dice que hay un espíritu en el hombre. Y en Eclesiastés habla que el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo de donde era, pero el espíritu volverá al Señor quien lo dio. ¿No te importa? ¿No te importa qué piensa tu Dios de ti? Desde niño te has cuidado, has vivido, te has bañado cada día, cambiaste de ropa y crees que eso es suficiente. Ahora suponte que vas a encontrarte con Dios, ya has cuidado tu cuerpo y le dices, Señor, aquí está mi cuerpo, no lo descuidé, hice ejercicios todos los días. Estuve haciendo ese gimnasio, todas esas cosas. Me alimenté, regularmente comí alimentos adecuados y vaya, si tomé las vitaminas y minerales y todos esos paquetes. Sí,
Y fui al gimnasio y al médico y regularmente fui al dentista cada 6 meses. Mi cuerpo está en buena forma hasta el día en que murió. Y Señor, lo cuidé, pero descuidé mi alma. No la alimenté. El alma, no le di vitaminas a mi alma. Nunca leí las escrituras, nunca leí tu palabra, no pasé tiempo hablando contigo en desarrollarme espiritualmente. No te obedecí cuando me dijiste que amara a mi prójimo. No te obedecí cuando hablaste de ese vecino de la calle que tenía hambre. Todo ese vecindario que necesitaba un amigo y estaba solo. Simplemente yo no tenía tiempo para esas cosas. Pero Señor, realmente cuidé el cuerpo. Ahora, ¿qué crees que va a hacer el Señor? ¿Ves que el cuerpo es la casa y el alma es lo que verdaderamente importa, es eterna? No puedes quedarte sin hacer nada por tu alma. Vas a vivir para siempre y no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer en este proceso. Tienes que cambiar de dirección. Jesús dijo que hay 2 caminos. Uno es el camino angosto y el otro es el camino ancho que lleva a la destrucción y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y estás en uno de 2 caminos. Cada persona aquí, cada persona que está en este lugar, está en uno de esos 2 caminos. Y puedes cambiar de camino, pero no puedes cambiar el hecho de que eres un alma viviente y que vas a vivir en algún lugar para siempre. Y ese es un pensamiento tremendo. Solo tienes unos minutos, unas pocas horas, unos pocos días, unas pocas semanas, meses y años para tomar la decisión en qué camino vas a estar. Actualmente, ¿en qué camino estás? Leí hace poco en un periódico de un caimán que estaba aterrorizando a todo el vecindario, comiéndose mascotas, gatos, perros. Y la gente estaba aterrorizada. Era un caimán feo. Y los funcionarios estatales han encontrado un lugar para cazarlo. Ahora salió en el periódico la semana pasada. ¿Dónde está ese caimán? Pero yo recuerdo que hace unos días estábamos en Florida, hace algunos años, y yo estaba con mi esposa. Y habíamos ido a la escuela de Florida durante mi primer sermón. Y ofrecimos toda mi predicación temprana en Florida. Y quería mostrarle algunas de esas cosas. Y estábamos a lo largo del sendero. Y vi un caimán allí, tenía un rifle 22 en el auto y le disparé a ese caimán. Y mi esposa tardó semanas en perdonarme por dispararle a ese caimán. Salvé a un gato, salvé a un perro, salvé a un conejo. Pero mi esposa tiene un corazón muy tierno por los caimanes. Ahora la Biblia enseña que hay un caimán, un diablo, y es un caimán grande y feo. Y el apóstol Pedro dijo que el diablo es un león rugiente que camina buscando a quien devorar. Encuestas recientes, el 70% de los estadounidenses dijo que ellos creían que había un diablo, que era una persona. Ahora las escrituras enseñan que Dios está construyendo un reino y tú y yo estamos trabajando en su reino. Esta noche estoy trabajando para el reino de Dios. Y cuando voy al extranjero, no voy como embajador de los Estados Unidos. Yo voy como embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy como el embajador del reino de Dios. Soy clérigo, soy llamado hijo de Dios para ser evangelista. Y la palabra evangelista significa dador de noticias. En las antiguas ciudades, estados griegas, no tenían periódicos, ni televisión, ni radio. Tenían gente que subía y bajaba por las calles y anunciaba las noticias. Y tomaron esa palabra y la pusieron encima y la llamaron evangelista en el Nuevo Testamento. Y esa es la palabra. Era un pregonador de buenas noticias. Y la palabra evangelista es diferente a la palabra evangélico. Nos confundimos a veces. La prensa a veces habla sobre un evangelista y lo que es un evangélico, y lo que es evangelización o evangelismo. Un evangelista tiene un ministerio muy estrecho. Su ministerio es declarar las buenas noticias, que Dios te ama, que Dios está interesado en ti.
y que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo a Cristo que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó. Ese es el mensaje del evangelista. Nuestro maestro puede ir a Génesis, Apocalipsis en la enseñanza, pero el evangelista tiene un mensaje bastante estrecho. Su trabajo es ganar a la gente a un conocimiento del Salvador Jesucristo y luego entregarlos al pastor, al maestro, para que lo entrenen y lo discipulen. Ahora el evangelista también puede ser un maestro y un capacitador, y tratamos de hacerlo en todas estas cruzadas, en la preparación durante meses y el seguimiento durante meses, para que intentemos hacer algo. Tratamos de ayudar a las iglesias. Por lo tanto, donde quiera que vayamos, estamos patrocinados por las iglesias y trabajamos e integramos este trabajo con las iglesias, y después de que terminan las reuniones continuamos en su corazón y trabajando por la iglesia. Pero Dios está construyendo su reino, pero también Satanás construye su reino y tiene sus emisarios. Y la escritura dice en Mateo 13, Jesús dijo: y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el maligno y la arrebata. Es la semilla que fue sembrada junto al camino. Puedes escuchar la palabra de Dios esta noche, y mientras te vas, el diablo está trabajando para tratar de arrebatarte esa semilla y que no eche raíces. Ahora el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, pero las cizañas son los hijos del diablo, del enemigo que lo sembró, es Satanás. Sí, hay un enemigo y es el diablo. Había un periodista deportivo que escribió el otro día que una superestrella del béisbol estaba dispuesta a vender su alma al diablo. Muchas personas han vendido su alma al diablo y muy barato. También decidieron rechazar a Cristo, rechazar a Dios y simplemente salir y pasar un buen rato. Los placeres de este mundo han sido demasiado fuertes para ti, o tal vez las presiones de la vida han sido demasiado fuertes y te has rendido. Y luego, en tercer lugar, tu alma es valiosa debido a la preocupación de Dios. Toda la Biblia se ocupa de la salvación y el desarrollo del alma de muchas maneras. El Señor es paciente con nosotros, no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. No quiere que te pierdas, nunca. Dios no quiere que te pierdas. Pero Dios encomienda su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El poeta alemán Novelis fue citado en la revista Time el 14 de abril. Él dijo: el amor es el propósito final de la historia mundial, el amén del universo. El amor es la cosa más grande del mundo. Henry Dornum usó predicar sermones sobre él y escribió un libro sobre él. Pero la escritura dice aquí: en su amor nos amó Dios tanto, tanto nos amó que envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz, estaba expresando el amor de Dios hacia ti. Y por su muerte, cubriendo tus pecados, cada pecado que hayas cometido, Él lo cubre, para que nunca te juzguen, para que nunca tengas que ir ante ese gran trono blanco. El juicio de Dios ha pasado, porque ves, Dios juzgó a su Hijo en mi lugar, para que yo no tenga que enfrentar el juicio. Tendré que enfrentar el tribunal de Cristo, donde los creyentes van a dar cuenta de la vida que han vivido después de haber venido a Cristo, y dar cuenta de su discipulado y de la fidelidad de la vida que vivieron amando a su prójimo, a su hermano o hermana, o haciendo buenas obras. Pero en cuanto a mí y mi salvación se refiere, iré al cielo. Todo eso ha pasado porque hice lo que Dios me dijo que hiciera. Yo me arrepentí de mis pecados y recibí a Cristo, y Él es mi Salvador en la cruz. Y Él hizo eso por ti y por mí. Y luego, en cuarto lugar, es valioso debido a la naturaleza de su pérdida. Cuando estábamos en New York, un niño cayó en un pozo, y en una hora pasaron la noticia en la radio, y los informes decían que necesitaban ayuda. 3,000 personas llegaron de inmediato a ayudar en una hora.
Recuerdo que Carolina del Norte, un niño estaba deambulando por el bosque y parecía que todo el estado se había detenido para buscar a ese niño. Pero tu alma es mucho más valiosa. ¿Qué has hecho con tu alma? Bueno, debes perder en esta vida. Debes perder. Todo el mundo y ni siquiera puedes obtenerlo. Solo obtienes una pequeña porción y eso es todo. Y no puedes llevártelo. ¿Alguna vez has visto un coche fúnebre con un camión detrás para enterrarte con muchas cosas? Nadie puede llevarse nada. Recuerdo que cuando murió John Rockefeller, hace muchos años, estaba en el periódico y alguien preguntó ¿cuánto se llevó? Y la respuesta fue nada. Nada nos llevamos, sin embargo pasamos nuestras vidas tratando de apilar y apilar. Incluso si lo tienes todo, no trae paz y felicidad ni alegría, no ayuda en tiempos de problemas. Uno de los mensajes de las canciones de los cantantes populares en Estados Unidos es: no estoy preparado para la eternidad. ¿Estás preparado? Y luego pierdes la vida por venir. Hay una canción que dice que el único infierno que hay está aquí y ahora. Pues no es cierto. Hay un infierno por venir. Y la escritura tiene muchas descripciones del infierno. Y no voy a ir a la Edad Media, donde tenían tremendas imaginaciones vívidas y veían al diablo con sus cuernos largos y su tridente y su cola. Y eso es producto de la imaginación de alguien allá en la Edad Media. Pero la Biblia sí dice en el Salmo 11, verso 6, que es una tempestad horrible. En el Salmo 18:5 lo llama un lugar de dolores. En Mateo 13 Jesús lo llamó un lugar de lamentación. Es llamado por Jesús un lugar de llanto. Es llamado por Jesús un lugar de inmundicia. Es llamado por Jesús un lugar de oscuridad exterior. Es llamado por Jesús un lugar de inquietud. Muchas descripciones. Lo que realmente significa separación de Dios. Estás separado de Dios. Y esta noche, debido al pecado, y esa separación continuará justo después de que mueras. Y luego, en quinto lugar, es valiosa por el precio pagado, por la redención. Porque, sabes, no fuiste comprado por piedras preciosas, oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Uno de los cuadros más impresionantes de este tiempo fue un adolescente. Hace 2 semanas ocurrió. Smeyer Peters, la nieta de Joseph Stanley, ha regresado a Inglaterra para asistir a un internado cristiano cerca de Cambridge. Y ella dice que es cristiana. Solo Dios lo sabe. Pero ¿qué hay de tu alma? ¿Qué pasa si lo estás perdiendo? ¿Qué haces al respecto esta noche? Puedes arrepentirte de tu pecado. Esa palabra arrepentirte significa decir: Señor, he pecado, y estar dispuesto a dejar tu pecado. Dios tendrá que ayudarte a convertirte. No puedes convertirte solo, no tienes la fuerza para hacerlo, pero Él te ayudará. Escuché la historia hace unos años sobre un malabarista famoso de Inglaterra, y había hecho una gran fortuna y puso todo el dinero comprando un diamante, uno de los diamantes más grandes del mundo. Y decidió que se retiraría en su casa de Italia y estaba a bordo de un barco que cruzaba el Atlántico. Y un día llegó un niño con unas naranjas y estaba jugando allí. Y él tomó las naranjas y dijo: déjame hacer eso. Y comenzó a jugar con las naranjas y reunió a una gran multitud alrededor. Y se le subió la fama a la cabeza y dijo: esperen, voy a sacar algo muy importante. Y sacó un gran diamante y comenzó a tirarlo hacia arriba, y todo el mundo estaba maravillado. Pero alguien le dijo: oye, es todo lo que tienes, no hagas eso, deja de lanzarlo. Puedes perderlo y perder todo lo que tienes, no lo hagas, has trabajado toda tu vida por ello. Pero él no hizo caso y siguió tirándolo. De repente el barco golpeó contra algo, tiró con fuerza, y el diamante se le cayó al mar. Y perdió todo en un instante. Efectivamente, perdió todo lo que tenía.
no pudo atraparlo y se hundió en el Atlántico y perdió los ahorros de toda su vida. Y eso es lo que algunos de ustedes están haciendo con su alma. Están haciendo malabares, esperando que atrapen. Piensan que algún día van a tener algún lugar donde arreglarán cuentas con Dios. Y piensan que puedes hacerlo, pero simplemente no va a ser así. Dios no puede ser burlado. No postergues una vez más lo que puedes perder para siempre. Este es el tiempo en que puedes arrepentirte. Debes arrepentirte ahora. Es un tiempo de decisión muy importante en tu vida. Debes considerar lo que hoy vas a hacer. Es un paso decisivo. Tu vida nunca más será igual. Te pido que tomes esta noche la decisión de decir sí a Jesucristo. Te pido que lo hagas ahora, porque quizás nunca más vuelvas a tener otro tiempo como este. Tienes que venir aquí y pararte frente a esta plataforma. Debes hacerlo públicamente. Ninguno de los que Jesús llamó lo hizo en privado. No puedes avergonzarte de Jesús. Te voy a pedir que vengas, te pares frente a esta plataforma y digas: yo quiero recibir a Cristo. Y mientras vienes vamos a estar orando. Te daré una palabra, oraré contigo y luego podrás volver. Jesucristo cambiará tu vida. Pero debes venir ahora. Levántate, este es tu tiempo, esta es tu oportunidad. El Espíritu Santo está hablando a tu vida en esta noche. No dejes pasar esta oportunidad. Mi alma clama por ti esta noche. No estoy angustiado por mí, yo sé a dónde iré. Pero mi alma está angustiada por ti. Mi alma está angustiada por tu destino eterno. ¿Dónde estarás? Te pido que te levantes en esta hora y vengas. Recibe a Cristo esta noche. Este evento fue preparado por ti, solo por ti. Después del Señor, tú eres la persona más importante. Cientos de ustedes se levantan ahora y descienden frente a esta plataforma. Estaremos orando. No importa si estás en el coro, no importa si eres un ministro. Si sabes que tienes que arrepentirte y aceptar a Jesucristo, hazlo en esta hora. Este es el momento de tu salvación. Este es el momento que Dios preparó para ti. Te levantas y vienes.